obviamente tiene sus contras, como es flamable. Claro. ¿No? Y obviamente si tú tienes algo flamable en un transformador, mientras más grande sea el transformador, pues obviamente tienes que darle más mantenimiento. En la Ciudad de México, en Coyoacán, hubo una explosión, un gran incendio de un transformador, pues literal una subestación que estaba ahí al exterior, pues causó un buen incendio, ¿no? En minería se conjuntan muchas cosas. Una, sobre todo las subterráneas. Lo último que quieres tener ahí abajo es algo explosivo. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Soy Paco Vázquez. Les doy la bienvenida a Integrando la Industria, un podcast presentado por Risul. Y el día de hoy me encuentro con un gran amigo, el ingeniero Juan Pablo Ureña, de Hammond Power Solutions. Ingeniero, bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Muchas gracias, Paco. Gracias a ti, ingeniero, por acompañarnos. Y el día de hoy vamos a hablar de los mitos y beneficios de los transformadores secos aplicados en la industria. Comenzamos. Risul presenta Integrando la Industria. Entonces estaban dándole servicio a Luz y Fuerza. ¿Qué te dejó el tema de una compañía como lo fue Luz y Fuerza en el tema de energía? Fue muy buena escuela porque literal veía desde el, ¿cómo se llama? Los de la cuadrilla. Claro. Que estaban en la Claro. en la calle. Me acuerdo, las cuadrillas de Luz y Fuerza eran 10 personas. O sea, era un mundo, el Realmente, que manejaba, el que subía la escalera, hasta el cómo subir en nivel adentro de Luz y Fuerza, hasta el director general de Luz y Fuerza, ¿no? Entonces, fue muy buena escuela porque literal cambiabas hasta tu lenguaje con ellos, ¿no? Obviamente no ibas a llegar igual, incluso hasta la vestimenta, no ibas a llegar igual con el gerente nacional de Luz y Fuerza, claro, con el que te encontrabas en la calle cambiando los cables, ¿no? Ajá. Entonces fue una muy buena escuela, muchísima burocracia como buena empresa de gobierno, y más estamos hablando de los 90s, ¿no? Pues sí, claro, no había tantos procesos como ahora, ¿no? Exacto. Entonces fue muy buena escuela, el cómo platicar pues, desde uno de hasta abajo hasta uno hasta arriba, cómo tratar de romper esa burocracia, cómo tratar de vender un producto técnicamente y no solo por precio, porque era por licitaciones. Y cómo tratar de que tu producto sí lo pidieran por medio de la licitación, ¿no? Y quitar a la competencia, ¿no? Así es. Demostrando que tenías el mejor producto. Oye, yo me imagino también que aprendiste mucho, pues obviamente en campo, más allá de un salón de clases, aprendiste realmente de la industria, ¿no? De la energía, de los transformadores y de todos los equipos que hoy en día ya te dedicas al 100. Sí, de hecho, sin querer queriendo, mi carrera Ajá. se fue yendo a la parte de media tensión. Wow. Siempre llevando Luz y Fuerza. Después fui a otra empresa llevando Luz y Fuerza y CFE. Y de hecho, cuando yo estaba en esta empresa, fue cuando Luz y Fuerza desaparece, ¿no? Entonces me dan todo CFE a nivel nacional. Siguiendo con producto media tensión, de ahí me voy a otra empresa para llevar ya el equipo a nivel nacional con más producto de media tensión. Entonces siempre mi carrera fue en la parte de media tensión, y después llegué a una empresa a vender ya lo que son transformadores, Okay. pero TCs y TPs, los que le llaman TPs y TCs, que son transformadores de instrumento, ¿no? Okay. Entonces ahí, digo, por la parte de ingeniería electrónica, que es la que estudié, ingeniería electrónica y comunicaciones, pues obviamente los principios son eléctricos. Entonces, pues ya entendía la parte de cómo funcionan estos equipos, ¿no? Entonces, empezando con la parte de transformadores, pues realmente es un transformador, es fácil digamos que sí, su ingeniería, ¿no? Okay. Entonces, realmente la aplicación es la que va cambiando, ¿no? Entonces, ahí fue con esta empresa vendiendo TPs, TCs y reactores, que también reactores dicen, no, vender reactores se oye como de la NASA, eso, ¿no? Sí. Pero realmente no, o sea, reactor es también un transformador, que sirve también para ciertas aplicaciones en el mercado de media y alta tensión, ¿no? Okay. Entonces, ahí fue cuando realmente me llamó atención los transformadores, ¿no?
Y yo estando trabajando para esta empresa es cuando me buscan esta headhunter y me dice, oye, va a entrar una nueva empresa de transformadores a Latinoamérica. No es una empresa nueva, pero estamos viendo expandirnos a Latinoamérica. ¿Te interesa? Y yo, pues sí, vamos a ver qué es, ¿no? Y es como tomo esta posición actual. Oye, ingeniero, entonces estamos hablando de Hammond Power Solutions, la empresa que mencionas. Así es. Ok. Hammond. ¿Y entonces cuántos años tiene esta empresa de existir? En México, En México. en Latinoamérica, literal 1 año. Pero como empresa desde 1917. O sea, tiene más de 100 años. Empezó en Canadá. Ok. Después en los 80 se fue a Estados Unidos. Ajá, se empezó a expandir. Se empezó a expandir. Lo hizo bien porque primero ya que tenía Canadá cautivo. Claro. Gran país. Se fue a Estados Unidos y ahora está haciendo lo mismo para venirse a Latinoamérica. Ya que tiene Estados Unidos muy bien cautivado, ya tiene un buen share de mercado allá. Sí. Pues ahora se viene a Latinoamérica, empezando por México. Y te toca a ti estar en el inicio de esta incursión en Latinoamérica. Sí, de hecho me gusta, sí, y por eso tomé el reto, porque digamos que es un startup, sí, pero con una empresota atrás de respaldo. Entonces, pues no tengo nada que perder, ¿no? O sea, está fácil. Entonces, empezando por México, aprovechando que de hecho las 2 plantas más grandes de Hammond Power Solutions están aquí en Monterrey. Y me has platicado que se han concentrado en los transformadores, o sea, se han especializado en eso. Sí, así es. Hammond Power Solutions, de hecho, nació haciendo transformadores y está actualmente solo haciendo transformadores tipo seco, ¿no? Porque, seco. Como te decía, hay varias aplicaciones de transformadores, pero Hammond solamente hace secos. Son secos y de aceite. Sí, en el mercado existen en secos, en aceite. Ajá. Pero Hammond solamente hace secos. Ok. Y los de aceite son los que anteriormente me platicabas que en México, por alguna situación, fueron los que se empezaban o se han ido utilizando. Sí, y no solo en México, yo creo que a nivel mundial son los que más se usan. ¿Y por qué crees? El aceite realmente lo que ayuda es que el transformador se haga más pequeño, ¿no? Y obviamente, pues algo que quieres en el mercado eléctrico es hacer las cosas pequeñas, más tecnológicas, y el aceite la verdad es un muy buen aislante eléctrico, el cual pues se pone en el transformador, ¿no? Para hacerlo más chico. Pero obviamente tiene sus contras, como es flamable. Claro. ¿No? Y obviamente si tú tienes algo flamable en un transformador, mientras más grande sea el transformador, pues obviamente tienes que darle más mantenimiento, poner mitigación de incendios, etcétera, etcétera, etcétera. Y en un transformador seco no. A ver, eso me llama mucho la atención. Ya me acabas de comentar cuáles son tal vez los contras de un transformador de aceite. ¿Cuáles son los beneficios de un transformador seco entonces para la empresa? Pues realmente, como lo dice su nombre, es seco, entonces no tienes ningún líquido flamable, incluso son autoextinguibles. Si se empiezan a incendiar, la mayoría de los materiales con los que se hacen extinguen la flama, ¿no? Entonces, esto, pues lo primero que hace es que te evita un incendio, o si ya está el incendio, te evita propagar más el incendio, a comparación de uno en aceite, que más bien si llega el incendio al transformador o el transformador es el causante del incendio, pues puede hasta explotar, ¿no? Como no sé si te acuerdas, en Coyoacán hace 2-3 años, no, hace como 2 años, ¿sí? En la Ciudad de México, en Coyoacán, hubo una explosión, un gran incendio de un transformador, pues literal una subestación que estaba ahí al exterior, pues causó un buen incendio, ¿no? Con el riesgo que se pasara a los departamentos que estaban ahí al lado de la subestación. Y con uno seco, no tienes esto, son libres de mantenimiento, literal solo con un como en casa, en una sacudida. ¿Sí? Entonces, me acabas de platicar que toca el tema de seguridad, el que me acabas de decir anteriormente. Después, este segundo. Son libres de mantenimiento. Libres de mantenimiento, que te ahorra obviamente un costo importante. Yo creo que ahí viene el mayor beneficio comparando precio contra precio, costo contra costo. Porque sí, de entrada, cuando tú comparas uno contra otro, siempre por la parte de fabricación y costos de fabricación, etcétera, va a ser uno seco va a ser más caro. Pero lo que acabas de decir, cuando vas a la parte de mantenimiento, ahí se compensa. Yo creo que
incluso a veces hasta desde el primer año. Wow. Cuando tú tienes un aceite, tienes que sacar el aceite, hacerle pruebas al aceite, a ver si sigue bien, si no lo tienes que cambiar, y ahí hay otro, si lo tienes que cambiar, hay otro gasto. Claro. Además de que supongo yo todas las implicaciones que lleva el hacer un cambio de aceite y el proceso para hacerlo, ¿no? Exacto. Más, por ejemplo, también tienes que gastar en un sistema para mitigar el incendio en el transformador, porque casi siempre el transformador, por el aceite que tiene, es donde empieza el incendio, ¿no? Uh-huh. Entonces tienes que invertir en un buen sistema de mitigación de incendios, en el cual el seco pues no lo tienes que poner, ¿no? Wow. Entonces esos costos son los que vas agregando y al final tal vez desde el principio te conviene poner uno seco. Qué interesante. Y entonces, ¿tú crees que en Latinoamérica y en México este mito del transformador de aceite sea más cultural que otra cosa? Cultural tal vez no, más bien es... ¿Una costumbre, una vieja costumbre? Una costumbre, no vieja, es una costumbre el luego el usar aceite, porque es lo que todo el mundo conocemos, ¿no? Y sí es, digamos, algo nuevo los transformadores secos, sobre todo en media tensión. En baja tensión no es algo nuevo, pero en media tensión sí es algo nuevo, un transformador seco. Y sí, ni siquiera México, el latinoamericano o los países latinoamericanos no estamos acostumbrados a ver esta tecnología. Okay. Ya empezamos con algunas aplicaciones donde se ven, pero sí, lo primero que nos viene a la cabeza es pues uno en aceite, ¿no? Es lo que estamos acostumbrados a ver en el mercado, ¿no? Uy, qué interesante. Y aparte, en el tema de los impactos que tienen estos transformadores en la industria, en particular los de Hammond Power Solutions, ¿cuáles son? ¿Qué recibe esta industria al aplicar esta tecnología? Pues bueno, las ventajas son muchas. Primeramente es que Hammond, como te decía, Hammond Power Solutions solamente ha hecho transformadores secos, ¿no? Como a otras empresas que los transformadores son parte de su portafolio, pero no es todo, ¿no? Entonces lo que nos permite eso es realmente ver qué es lo que necesita el usuario final y hacerle la vida más fácil. Y son cositas sencillas como el ponerle ya la zapata o preguntarle desde el principio al cliente, oye, ¿cómo quieres la conexión de alta y de baja tensión? Las dos las quieres atrás, las dos las quieres adelante, izquierda, derecha, arriba, ¿no? Entonces somos muy customizables, si lo podemos decir así, en la parte de transformadores secos. A comparación de otras empresas que es no, es y es el que tengo, ¿no? Entonces, el solo hacer transformadores secos y especializados en transformadores secos, podemos hacer trajes a la medida desde uno de control chiquito, que podemos tener aquí en la mesa, hasta uno media tensión, que puede ser más del triple de este cuarto, ¿no? Por ejemplo, en minas o en oil and gas, en otras industrias donde se usa mucho la parte de transformador seco por la parte de mitigar incendios principalmente o bajar riesgos. Precisamente apenas iba a eso. ¿En qué sectores de la industria se aplican este tipo de transformadores? Principalmente en ambientes hostiles, ¿no? Okay. ¿Por qué? Porque pues, es donde no quieres tener incendios, o si tienes un incendio o una chispa, pues puede provocar un gran riesgo, sí. ¿no? ¿Cuáles son? Minería, petróleo, industria, principalmente, por ejemplo, industria de papel, okay, o donde tiene que ser una industria muy limpia y no quieres tener aceites contaminantes como alimentos y bebidas. Wow. Entonces, muchísimo, ¿no? Es muchísimas las aplicaciones. Farmacéuticas. Farmacéuticas, que es un boom en México. Automotriz, que también es un muy buen boom en México. Entonces, realmente es donde cada vez más estas industrias, para evitar estos riesgos, pues meten secos, ¿no? Okay. Meten secos y no invertir, obviamente, en mitigación de incendios, etcétera, etcétera. Mantenimientos anuales, etcétera, ¿no? Aquí es donde van. ¿Puedes platicarnos alguna anécdota de éxito en donde se haya descubierto esta oportunidad en donde se aplique, por ejemplo, el transformador seco? Sí, claro. Me viene a la mente minería.
De hecho, Ajá. porque se combinan varias cosas. Y vaya que la minería pues está muy extendida en todo nuestro país, ¿no? A lo Así largo es. del tiempo. Así es, y afortunadamente hay muchas empresas canadienses y Hammond Power Solutions, por ser canadiense, entonces muchas de estas empresas ya traían la parte de los transformadores secos. Ok. Pero bueno, te decía, en minería se conjuntan muchas cosas. Una, sobre todo las subterráneas. Lo último que quieres tener ahí abajo es algo explosivo, ¿no? Entonces de ahí ya al aceite se descarta. Y aparte, la otra característica de estos transformadores es que los puedes traer de un lado a otro sin que les pase nada, ¿no? De plano, Como no o tienen sea, aceite. ¿son móviles o cómo? Exacto, a eso voy, me ganaste. Caray. Se usan en las famosas subestaciones móviles para las palas en las minerías. Entonces, realmente las palas son eléctricas, tienen que traer las palas operan a un voltaje y la subestación de la minería es otro voltaje, entonces realmente necesitas un transformador entre los dos para poder bajar al voltaje adecuado del equipo que estás usando adentro o abajo de la mina. A ver, ingeniero, aprovechando para nuestros amigos de Integrando la Industria que están escuchando o viendo a través de las distintas plataformas digitales, y los que no sabemos del término de las palas, ¿a qué te refieres con las palas? Realmente las excavadoras, ¿no? Las que están ¿sí? abajo en las minas buscando el mineral, Ajá. las cuales estás pues literal excavando ¿Sí? o taladrando, Ok. Son eléctricos, ¿no? Bien. También por el mismo hecho de no traer nada flamable ahí abajo, ¿no? Que fue de gasolina y a un chispazo ahí abajo explota todo, ¿no? Okay. Entonces realmente la mayoría de los equipos mineros son eléctricos y esto pues necesitan transformadores para poder operar. Y un transformador seco te da la ventaja de que lo puedes traer de un lado a otro en toda la mina y no le va a pasar nada. O si le pasa algo, ahí ahora sí que nos llaman, se arregla y sigue operando, ¿no? Ese es el beneficio de uno seco contra uno en aceite, que el de aceite, pues literal sería la basura, ¿no? Si se deja operar. Y si no es que hubo alguna fuga de aceite y ahí puede provocar algo peor. Ese dato es muy interesante porque entonces los de aceite, digamos que son desechables. Pues sí, si lo ¿No? podemos ver así, sí, los chicos, ¿no? En subestaciones, ahí sí es muy normal, los de alta tensión, Okay. que tú vayas cada año a ver el aceite y rellenar aceite, sacar aceite viejo, meter aceite nuevo y sí puedes estarlo usando. Pero los chicos que vemos en la calle, esos sí, digamos que esos son de úsese y tírese, ¿no? Aunque tienen una larga vida útil, ¿no? Pero también los secos. Sí, los secos, los secos lo tienen, y aquí es bueno que mencionas eso, porque no siempre, digamos que puedes cambiar uno aceite por uno seco. Ah, ¿no? ok. Por ejemplo. No siempre, entonces. No siempre. ¿De qué depende? Depende de la aplicación, principalmente. Por ejemplo, minería, ¿no? Ajá. Ahí, pues realmente por la naturaleza de la industria minera, como te comenté, pues vas uno seco, ¿no? Otro ejemplo donde puedes sustituir, donde sí puedes sustituir un aceite a uno seco, digamos, ahora aquí en Monterrey, en la Ciudad de México, donde los edificios cada vez van más para arriba, claro. Pues no tener en el sótano uno de aceite, ¿no? Imagínate, explota ahí algo y se te viene todo el edificio para abajo, ¿no? O incluso ya edificios por los altos que están siendo, necesitas transformadores de media tensión, no en el primer piso, sino tal vez en el 20 o en el 40 o no sé hasta qué piso vayas necesitando. Okay. No vas a meter aceite porque es un riesgo de incendio, ¿no? O incluso más en Ciudad de México, sismo, sí. ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, regresando al ejemplo de minería, que se puede mover o se lo puedes traer de un lado a otro. Sismo, Ciudad de México, es otro ejemplo donde tal vez se puede usar uno seco en comparación de un aceite. Donde no usar uno en seco, donde no sustituye uno por otro, subestaciones, por ejemplo, de la CFE, ¿no? El transformador seco más grande del mundo es de Hammond, es de Hammond Power Solutions. Okay. Es de 46 MVAs, de 46 kVs. Okay. Y estamos hablando que hay transformadores en aceite de 430 kVs, ¿no? Entonces todavía falta mucho en la tecnología para poder hacer uno seco
alta tensión. Que puede, digo, así que para allá vamos Sí. y va a poder pasar, ¿no? En unos años. Pero no puedes sustituir obviamente uno de alta tensión en aceite, que son los que la mayoría vemos en las subestaciones cuando vamos en carretera o entrando a las ciudades o incluso dentro de las ciudades. Ajá. No puedes sustituir uno de esos por uno seco. El seco tiene como más aplicaciones más puntuales, que son las que te comentaba, que es principalmente industria, minería, puertos, por ejemplo, donde hay mucha contaminación salina, es donde se pueden sustituir. Otro donde no se puede sustituir son en los de la calle, que vemos en los postes. Ajá. También hay pruebas y ya estamos también en desarrollo de tal vez poder sacar algo seco para esos, ¿no? Pero donde sí, industria, totalmente es donde creo que se pueden usar los secos. Ok. Y ahora una parte también importante. Una cosa son las características físicas de la industria, Sí. pero también las normas de la misma industria. Sí, exacto. En cuanto a normas, ¿cómo está? Sí, creo que mencionas eso, porque, como te digo, en Latinoamérica son nuevos, entre comillas, los transformadores secos, y pues siempre algo nuevo trae algo de... Cuesta trabajo. Exacto, cuesta el meterlo, Sí. ¿no? Y nosotros como latinos siempre somos muy de que pues Así funciona si así siempre. funcionó siempre, así lo dejo. Claro. Y así va a seguir funcionando, ¿no? Entonces, pero tenemos la fortuna de estar al lado, abajo del país más tecnológico a nivel mundial. Entonces, siento que México sobre todo es esta lucha de que sí quiero cambiar, pero me cuesta. Entonces las normas nos ayudan mucho a eso, ¿no? Incluso Estados Unidos en el 2016 incluyó una eficiencia en los transformadores secos que se le llama DOE, que viene de Department of Energy, y en la mayoría de los estados obligan a los fabricantes de transformadores secos a cumplir mínimo con una eficiencia, que es de arriba del 97%, ¿no? de operación del equipo, del transformador. En México se copia, literal se copia esa norma que ponen en Estados Unidos, la DOE, que le llaman vulgarmente aquí en México, y la hacen una NMX, que es la NMX J351. Que prácticamente está basada entonces. Exacto, copia, copy-paste de nuestro país hermano en el norte, ¿no? Pero por esta parte de que, híjole, es que ya venía usando otra cosa, como que todavía no se aplica al 100, ¿no? Entonces, aquí es donde se nos meten muchos fabricantes, pues no me lo obligan, ¿no? No me obligan esta norma, entonces, pues no tengo que cumplir con esta eficiencia, ¿no? Entonces, aquí es donde sí nos diferencia mucho nosotros a Hammond por la parte de calidad, Sí. ¿no? Nosotros siempre cumplimos las normas a donde vayamos, sea Latinoamérica, Estados Unidos, Canadá, obviamente, empezando con Canadá, Europa incluso, donde allá rige la IEC, por ejemplo, acá rige la NMX que te comento. Entonces, sí hay una falta de cultura de empezar a usar estas normas, porque ya existe, simplemente es decir, vamos a exigirla, ¿no? Incluso en el 2021, el año pasado, se hizo una actualización de esta norma. Ah, sí. Exacto, y nosotros adelantándonos eso, de hecho ya tenemos un producto que cumple esta última versión de la norma, ¿no? O sea, Hammond Power Solutions está adelantando a que se va a exigir prácticamente a través de la norma. Cumplimos ya la norma que existe. Sí. Hubo la última versión, la última revisión se hizo el año pasado, ya cumplimos esa. Ajá. Y sí, obviamente nosotros como empresa responsable, pues obviamente tratamos de estar hacer, listos. Estar listos y hacer que se use esta norma. ¿Por qué? Porque obviamente eso te asegura que el usuario final, que como te comentaba, nosotros siempre vemos cómo ayudar al usuario final, claro. Es que tenga la mejor eficiencia en su transformador, ¿no? Así es. Y no compre algo que después no le va a durar o no le va a estar dando realmente el voltaje que está pidiendo. Que realmente el usuario final es el que va a gozar de estos beneficios. Así es. ¿No? Así es.
Entonces, sí, estamos en esa educación, si lo podemos decir así, de tratar de usar esta norma en México. Pues es muy importante lo que nos acabas de decir, porque entonces este momento es la oportunidad para la industria para actualizarse, ¿no? Así es. Estar a tiempo Así es. de los cambios que vienen. Así es. Y bueno, realmente fue lo que pasó en Estados Unidos. Yo tengo un amigo que me dice que nosotros como mexicanos estamos geográficamente en un lugar privilegiado porque tenemos Estados Unidos Sí. y eventualmente va a llegar a México. Entonces me dice Total. mi amigo, es que podemos ver el futuro, literal, ¿no? Entonces si nos adelantamos, podemos agarrar estas oportunidades Sí. y hacer las cosas mejores como es la NMX. Estados Unidos, regresando a ese ejemplo, Estados Unidos tuvo el mismo problema, bajas eficiencias, y exigió ahora la DOE o esta norma, y eventualmente va a tener que pasar en México. Ya empezó, ya se hizo la norma, solamente ahora es que realmente se aplique en México, ¿no? Pues qué interesante, ingeniero, este tema de los transformadores secos y también las grandes ventajas que tienen en la industria para su aprovechamiento y crecimiento de la misma, la seguridad y todos sus beneficios. Así es. Sí, principalmente, exacto, es la seguridad que da estos transformadores a comparación de los otros, ¿no? Sin olvidar la eficiencia de la misma, Así es, que es parte fundamental de la empresa, ¿no? así es. Ingeniero, ¿algo más que quieras agregar para nuestros amigos de Integrando la Industria? No, pues nada más. Muchas gracias por este espacio. Y Si los queremos contactar. Sí, por medio de Risul, Sí. ¿no? Pueden contactarnos. También, qué bueno que lo mencionas, podemos ir a sitio, que de hecho lo hemos hecho con Risul, ir a sitio, a industria, diferentes tipos, a revisar sus transformadores actuales y ver la opción de transformarlo o cambiarlo por uno seco, ¿no? Entonces, por medio de Risul estamos a sus órdenes, e incluso también invitarlos a nuestras plantas que están aquí en Monterrey, aprovechando que somos locales en esa parte, ¿no? Perfecto. Juan Pablo Ureña de Hammond Power Solutions, muchas gracias por acompañarnos. No, al contrario. Amigos, les agradecemos también que nos hayan acompañado y escuchado o visto a través de nuestras distintas plataformas digitales. Soy Paco Vázquez. Hasta la próxima. Risul presenta Integrando la Industria.